Bueno, pues vamos a contar esa presentación de Endrick y también una noticia de última hora que afecta a la actualidad del Real Madrid. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, pues hemos vivido, ¿no? Por fin, ¿no? Esa presentación de Endrick y la verdad es que, bueno, lo primero que hay que decir es que el chaval, bueno, pues es muy parecido en ciertos aspectos a los últimos chavales que se han presentado con el Madrid, ¿no? Van por el manual en muchas cosas, tienen clarísimo lo que tienen que decir, ¿no? Cómo orientarlo todo y en ese aspecto, pues fenomenal, ¿no? Absolutamente perfectos, ¿no? Las declaraciones. Hay que decir también que Enrique ha reunido a 50.000 personas en el Bernabéu, 55, 50 y pico mil, y que él mismo se ha visto impresionado cuando ha visto, ¿no? La cantidad de gente que había y bueno, yo creo que eso, más las lágrimas de su padre, pues explican, bueno, pues lo sobrepasado, ¿no? Que se ha sentido, lo emocionado, ¿no? Y cómo apenas, ¿no? Ha podido decir unas pocas palabras en el césped porque estaba completamente sobrecogido, ¿no? Por la emoción, ¿no? Yo creo que si ves a tu padre llorar como estaba llorando el padre Hendrik, es difícil, ¿eh? Es muy difícil pronunciar palabras, evitar la emoción, porque evidentemente estamos hablando de un jugador, de una familia que ha pasado por muchas penurias para llegar al día de hoy, ¿no? Muchas, muchas penurias. Sé que hay historias parecidas, ¿no? En el fútbol brasileño, donde, bueno, pues yo recuerdo la de Casemiro, por ejemplo, Vinicius, y la de Enrique es del estilo. Enrique realmente, bueno, pues pertenece, ¿no? A una familia absolutamente humilde, que iba muy, muy justita económicamente. Enrique ha pasado hambre de niño y yo creo que ese hambre, ¿no? Que ha pasado también ha sido un impulso para él en su vida, ¿no? En su corta vida de momento, pero muy intensa vida. Ha aludido continuamente a Dios y a su familia, de una manera yo creo que muy sabia, porque bueno, pues, el agradecimiento a la familia yo creo que es fundamental, ¿no? En la vida para saber dónde estás parado, ¿no? Y para saber afrontar los retos que vienen y por y porque yo creo que es una muestra, ¿no? De agradecimiento, ¿no? Porque si Enrique ha llegado a lo que es hoy, también es gracias a su familia, por supuesto. Y bueno, ha mostrado, ¿no? Pues eso, mucha confianza en el plan de Dios y cómo, bueno, pues ese plan le ha situado hoy, ¿no? En la rueda de prensa, ha estado también perfecto, aludiendo, pues, a ese sueño de niño. Hay imágenes, ¿no?, donde él en 2016 recibe el carné madridista, yo creo que es, fijaos, ¿no?, hace 8 años, o sea, tenía 10 años y ya se declaraba evidentemente madridista. Me consta que su padre lo es mucho también. Continuamente ha aludido, ¿no?, a ese deseo único que era jugar en el Real Madrid, que le preguntaba a su padre continuamente si el Real Madrid estaba en las negociaciones, que por favor, si entraba en las negociaciones el Madrid, pues, lo hiciesen con el Madrid. Yo os comenté, ¿no? Creo que os di bastante información sobre el proceso de fichaje de Endrick y fue de todos los brasileños probablemente el más fácil, no porque los otros no quisiesen ir al Madrid, ¿no? Sino porque, con Vinicius y Rodrigo el Madrid llegó un poquito más tarde, ¿no? Y a ofertar hubo un peligro real, ¿no? De que se fuesen al Barcelona. En el caso de Endrick, el Madrid entró desde muy pronto y la verdad es que fue fulminante, ¿no? Fue fulminante a pesar de esos deseos que manifestó Xavi en público de fichar a un jugador como Endrick para el Barcelona. Continuamente, ¿no? El discurso iba en esa línea. Cuando le han preguntado por la posición en la que puede jugar, que yo creo que era una pregunta interesante, se ha salido por peteneras, no ha querido entrar en nada de eso. De si puede jugar de delantero, de extremo derecho, simplemente ha dicho que quiere aportar goles, asistencias y ayuda a sus compañeros, que no es capaz de recordar ni siquiera lo que ha estado hablando con Ancelotti estos días porque estaba directamente emocionado, ¿no? Una respuesta un poco curiosa la que ha dado ahí porque eso, no recuerdo nada de lo que ha pasado estos días, solo estoy centrado en lo de ahora y ha sido increíble y maravilloso. Y la verdad es que, bueno, pues en ese aspecto una presentación bonita, ¿no? Porque cuando ves esa emoción, esa juventud, bueno, pues, probablemente todos, ¿no? Todos recordamos, pues, al el niño que fuimos, ¿no? Y que a lo mejor soñó, ¿no? Con también con estar
un día en la situación que le ha tocado vivir a Endrick. La verdad es que ha sido muy chula, ya digo, no ha dejado grandes titulares en la rueda de prensa, continuo agradecimiento a su familia, a Dios, al Real Madrid, a todos los que han hecho posible este fichaje, continuas muestras de que se va a dejar la vida por triunfar en el Real Madrid, que quiere hacer toda su carrera en el Madrid. Cuando le han preguntado por una posible cesión no ha querido ni hablar de eso, o sea, ni planteárselo. Y bueno, pues, insisto, el primer episodio, ¿no?, de un Endrick que yo creo que, bueno, pues nos va a dar muchas alegrías en el futuro. Como os decía el otro día, yo creo que hay que ir despacio con él porque el Real Madrid tiene un plantillón increíble, porque él tiene 18 años y yo creo que hay que acompasar, ¿no?, unas cosas con las otras, pero evidentemente sí, por meritocracia, ¿no? Se va haciendo con un puesto de titular, pues dárselo tampoco, ¿no? No se le pueden poner puertas al mar. Así que nada, le deseo muchísima suerte y comentaros una noticia de última hora, porque se ha lesionado Jesús Vallejo, una lesión muscular, el día después del partido contra el Albacete, que ya sabéis algunos, ¿no? Porque tampoco le hemos dado mucha relevancia, que el Madrid ganó 3-0, y le va a sustituir Joan Martínez, uno de los 2 jugadores que estuve aquí analizando con Álvaro Martín y probablemente el jugador, el central de más potencial que tiene la cantera del Real Madrid, ¿no? Se le compara con Sergio Ramos, yo creo que no solo por el aspecto físico, que hay parecidos razonables, aunque este es más alto ya, con 16 años, sino también por esa, ¿no?, esa sensación de grandeza que desprende, esa habilidad que tiene también con el balón para sacarlo, ¿no?, desde atrás, y la exuberancia física que ya muestra con 16 años. Cumplirá, creo que en octubre es, los 17. Desde luego es muy pronto para él, especialmente una posición la de central que es muy comprometida, que exige experiencia también, ¿no?, y exige muchas cosas, pero ya sabéis que yo soy cada vez más lanzado a la hora de, bueno, pues de defender que los jugadores de la cantera el Madrid tiene que ir dándole más ritmo a eso. Algún día a lo mejor os comento lo que me parece, ¿no?, lo peligroso que es el paso por el Castilla. Creo que no está dando buenos frutos, ¿no?, en los últimos años y bueno, me alegra, ¿no? No me alegra la lesión de Vallejo, ojalá que se recupere pronto, pero sí que me alegra la convocatoria de Joan Martínez, que junto a Asensio, pues son los únicos 2 centrales puros que ahora mismo están en disposición de jugar un partido con el Madrid, ¿no? Se van a incorporar Rüdiger y Militao muy pronto, pero de momento estos son los que tenemos y lo normal es que tengan minutos contra el Milán, ¿no?, el día 1 de agosto, que, bueno, pues trataré de ver el partido en directo y dejaros, ¿no?, un análisis también después del mismo, ¿no? Así que, bueno, ya veremos, evidentemente, pero bueno, que yo creo que tenemos buenas noticias con lo de Endrick, ha salido bien, la sensación es positiva, él no va a olvidar este día en su vida, yo creo que ha superado sus expectativas en ese aspecto, y la convocatoria de Joan Martínez, otro enano, ¿no?, otro chaval, en este caso de 16 años, que también yo creo que es una alegría, ¿no? Y ojalá que le podamos ver eso, unos cuantos minutos contra el Milán y, oye, ir probándole, ¿no? Yo sé que es pronto, yo sé que no podemos tener de momento, ¿no?, en estos momentos muchas expectativas, pero, oye, que se lo vaya ganando, ¿no? Lo que se vaya ganando es lo que tendrá que ir recogiendo, ¿no?, Joan Martínez. Así que sin más, me despido, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no estáis. Un fuerte abrazo.